Un día más, queridos hermanos y amigos, en el que buscamos en la palabra de Dios el alimento para nuestra vida. Comenzamos orando. Padre, gracias, Señor, de nuevo. Tu presencia es real en nuestra vida, Padre. Y te damos gracias por el descanso que nos permite, Señor, disfrutar cada noche, por el pan de cada día, por el aire que respiramos, por tu palabra, Señor, que nos alimenta y trae consuelo a nuestra alma. Gracias, Señor, que eres fiel y tu misericordia es eterna y permanece para siempre, Padre. Estamos contentos, Señor, de sabernos tus hijos, sabernos tus amados, que has hecho una obra poderosa en nuestras vidas. Qué bueno eres, Señor. Queremos alabar y bendecir tu nombre y darte toda la gloria, la honra y la alabanza. Dirige este tiempo, Señor, y danos oídos para comprender tu palabra, danos entendimiento para poderla también aplicar a nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Un día más en los encuentros de Jesús. En esta ocasión tenemos un encuentro que todos conocemos, un encuentro muy importante, muy emotivo en la vida de Jesús. El encuentro de Jesús con Poncio Pilato, este hombre que fue al final el que firmó su sentencia de muerte. Vamos a leer el texto en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27. Lo que ocurre, lo que se detalla en este encuentro de Jesús con Pilato, prácticamente lo recogen los 4 evangelistas, porque es uno de los encuentros más importantes de Jesús en su ministerio, en su vida antes de abandonar esta tierra. Vamos a leer los versos 1 y 2 y desde el 11 al 30. Dice así la palabra del Señor. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. En el verso 11 continúa el texto. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. El verso 15 sigue. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos le dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «¡Salve, Rey de los judíos!». Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Si hubiera que destacar una idea principal en este encuentro, pues podríamos decir que Jesús hace que nuestras convicciones sean puestas bajo presión. Aquello de lo que estamos convencidos sea puesto bajo la presión de las cosas. Poncio Pilato, también conocido como Pilatos en latín, Pontius Pilatus, fue prefecto de la provincia romana de Judea entre los años 26 y 36 de nuestra era. Los detalles de su biografía antes y después de su nombramiento como prefecto son desconocidos, pero han sido suplidos por la leyenda, como ocurre en la mayoría de los casos, la cual la leyenda incluye el supuesto nombre de su esposa, Santa Prócula, que fue canonizada como santa por la Iglesia ortodoxa, y el probable nacimiento de Pilatos en Tarraco, la actual ciudad de Tarragona, en España. En el ámbito estrictamente histórico sabemos que fue designado procurador de Judea por Tiberio, a instancias de su prefecto pretorio, Lucio Elio Sejano, notorio por su talante antisemita. Pilato intentó romanizar Palestina, como otros lo habían hecho anteriormente, y lo hizo sin éxito. Introduciendo imágenes de culto al César, trató de construir un acueducto con los fondos del templo. Esto provocó una airada reacción por parte de los judíos, que fue interpretada por el procurador como una seria afrenta al poder y autoridad de Roma, y decidió, por tanto, darles a los judíos una buena lección. Destacamentos de soldados romanos practicaron una auténtica matanza entre los alborotadores y entre peregrinos que en Jerusalén ofrecían los sacrificios en el templo. La sangre de los sacrificios y de los fieles se juntó a los pies del altar del templo. La noticia de esta matanza no solo provocó una gran reacción en toda Judea, sino que llegó también a la misma Roma. Sin embargo, Pilato recibió la protección de su mentor que hemos dicho anteriormente que se llamaba Sejano, y era un notable antisemita. Estaba totalmente en contra del judaísmo y de su religión, de sus prácticas religiosas. Pero las intrigas políticas en la capital del imperio, en Roma, hicieron que Sejano perdiera el poder y fuera ejecutado junto con sus colaboradores. La política imperial hacia los judíos cambió y se enfocó hacia la tolerancia. Pilato, cuyos vínculos con el ahora traidor Sejano eran de todos conocidos, se encontró en una posición política bastante débil. Los dirigentes del pueblo judío supieron utilizar muy bien, en beneficio propio, esta situación precaria de Pilato, y cuando se resistió a condenar a Jesús, lo acusaron de ser enemigo del emperador. Sin duda, nada podía causar más inquietud en el procurador
que una acusación de este tipo, teniendo en cuenta los precedentes, ¿verdad? Así que después del simulacro de juicio ante el Sanedrín, en el cual Jesús fue condenado a muerte, a pesar de haberlo sentenciado a la pena capital, las autoridades judías no tenían, como ya hemos dicho anteriormente, no tenían la autoridad para ejecutar a ningún reo. Ese era un privilegio que pertenecía única y exclusivamente al ocupante romano, al que dirigía en aquel tiempo aquellas tierras, que era Poncio Pilato. Así pues, a pesar de todas sus ganas de ajusticiar a Jesús, precisaban de la aprobación del procurador romano ante el cual llevaron su caso. Claro está, ellos no podían tomar la decisión, pues llevémosle delante de Pilato, que es el que tiene que decir la última palabra. Jesús fue conducido ante el palacio del procurador. Sin duda, debe de tratarse de la Torre Antonia, una poderosa fortaleza construida por los romanos en las cercanías del Templo de Jerusalén, para albergar a la guarnición romana que controlaba la ciudad y controlaba también el orden público. Pilato, debido a su repugnancia hacia el pueblo judío, gobernaba la provincia desde Cesarea, a orillas del Mediterráneo, una ciudad ampliamente romanizada. En aquellos momentos se encontraba en Jerusalén debido a la proximidad de la fiesta de la Pascua. Y es precisamente esta cercanía de la fiesta, y era la víspera, la que hace que los acusadores de Jesús no deseen entrar en la residencia de Pilato. De haberlo hecho, habrían quedado ritualmente impuros por las costumbres judías y consecuentemente no habrían estado en condiciones de celebrar la Pascua. El procurador debe salir para encontrarse con ellos y tratar el asunto. Jesús fue entregado al procurador y éste procedió, como hemos leído, a su interrogatorio. Sin duda, de los dos textos bíblicos que hemos leído, se deduce que Pilato era un buen conocedor de la naturaleza humana. No le fue difícil discernir las auténticas motivaciones por las cuales Jesús había sido juzgado y condenado y llevado delante de él. Tampoco le fue difícil apreciar la total inocencia del maestro. Él lo reconoció, como dice el texto. El procurador se encontraba juzgando a un inocente que había sido llevado delante de él por oscuras razones, no tanto políticas, yo diría más bien razones religiosas, en este caso, porque todas las acusaciones tenían que ver con la religión y con él considerarse Dios y con él destruir el templo. El templo será destruido y en 3 días lo reedificaré. Él hablaba de sí mismo, pero aquellos que le oyeron lo malinterpretaron y lo hicieron a conciencia para acusarle. Así que fue juzgado por oscuras razones religiosas. Jesús debió de producir un gran impacto en la persona de Pilato. El gobernador romano era una persona carente de escrúpulos. Todo esto debemos de tenerlo claro. Como hemos visto, había perpetrado matanzas de los judíos con el único propósito de afianzar su autoridad y la autoridad de Roma. Condenar o no a un inocente para él no debía de ser algo que le preocupara excesivamente. Y además podría ser una buena posibilidad
de congraciarse con las autoridades locales y seguir la nueva política del imperio, la tolerancia hacia los judíos y hacia su religión. Solo ese impacto explica sus deseos de salvar a Jesús. El deseo de él era dejarlo libre. Reconoció la total ausencia de delito en Jesús y así lo manifestó públicamente a sus acusadores. Sabía de su inocencia y de las motivaciones de los judíos. Además, había recibido una clara advertencia de parte de su mujer acerca de la inocencia del acusado. Realmente, en honor a la verdad, hemos de reconocer que el procurador hizo todo lo que estaba a su mano. Incluso intentó eludir la responsabilidad de juzgarlo. Y al enterarse de su origen galileo, pretendió que fuera Herodes quien ejercía la autoridad sobre aquella parte del territorio de Palestina, quien le juzgara. Pilato recibió fuertes presiones para someterse a los deseos de los que buscaban la muerte de Jesús. No me cabe la menor duda. El maestro fue acusado de ser un alterador del orden público, nada más lejos de la realidad. De proclamar que no debía de pagarse tributo al emperador romano y de haberse proclamado rey. Cuestiones nada más lejos de la realidad. Los argumentos parecían de suficiente peso para que un gobernador con pocos escrúpulos como Pilatos tuviera el camino allanado, libre, para condenar a muerte a Jesús sin ningún reparo. Sin embargo, a pesar de esas presiones, él continuó resistiendo y negándose a condenar a un inocente. Curioso que este hombre, siendo del tipo de hombre que era, reconoció en Jesús su inocencia. Y todas aquellas acusaciones, él veía que no había nada de cierto en todo aquello. Pero los dirigentes del pueblo judío no estaban dispuestos a soltar su presa simplemente por esa sensibilidad de la conciencia del procurador. No estaban dispuestos a dejar escapar a Jesús. Probablemente, como hemos mencionado, como ya he mencionado al describir a Pilato, los dirigentes judíos eran conscientes de la precaria situación política en que Pilato se encontraba, después de todo lo que había acontecido con aquel que lo había apoyado en Roma y que ahora había sido condenado. Amigo de Sejano, aquel que había intentado derrocar a Tiberio, al emperador, y había pagado por su vida, con su vida, por sus pretensiones. Pilato sería muy sensible a la última de las presiones. Si liberas a este, es que no eres amigo del emperador. Sabían utilizar las palabras, los del Sanedrín, ¿verdad? Los miembros del Sanedrín, el sacerdote, el sumo sacerdote, los fariseos, los escribas que estaban ahí, sabían utilizar las palabras, sabían en qué situación estaba Pilato, que era precaria, que estaba en la cuerda floja, como diríamos, y supieron aprovechar. Si tú liberas a este, es que tú no eres amigo del emperador. Y si esto llega al emperador, podría haberle costado más que el cargo, podría haberle costado la vida. Aquello fue demasiado para él. Y conocedor de esa situación vulnerable, accedió a los deseos del pueblo, manipulado por sus dirigentes, y entregó a Jesús para que fuese ejecutado. Hizo el acto simbólico de lavarse las manos, como si con ello pudiera limpiarse de la culpabilidad de sucumbir a las presiones políticas y ajusticiar a un inocente.
Pilato sabía lo que era correcto. El procurador sabía lo que era justo y lo que era verdad. Pero su interés personal y las presiones recibidas fueron mucho más poderosas y sucumbió ante las presiones de la vida, sabiendo que Jesús era inocente. Le condenó. O si no le condenó, permitió que le condenaran. ¿Qué aplicación podemos sacar de todo esto para nuestras vidas? Todos nosotros, queridos hermanos y amigos, a diferente nivel, todos en el nivel personal en el que estemos, nos hemos visto, nos estamos viendo o nos veremos ante una disyuntiva similar a la que tuvo que enfrentar Pilato. Todos nos vamos a encontrar con situaciones similares a las que se encontró este Pilato. Situaciones en las que podemos distinguir con claridad meridiana lo correcto de lo incorrecto. Podemos ver lo que es correcto y lo que es incorrecto. Situaciones en las que podemos identificar la verdad y distinguirla de la mentira y del error. Situaciones en las que nos damos cuenta cuál es el camino más apropiado que deberíamos de seguir. Nuestra conciencia nos lo indica, nuestro corazón nos lo confirma, la realidad lo grita y sin embargo, a pesar de todo lo dicho anteriormente, sucumbimos. En ocasiones lo hacemos por puro interés personal, un interés que puede dar de lado todo lo demás. En otras ocasiones lo hacemos ante las presiones que nos ponen en una situación de riesgo que no deseamos asumir. No queremos riesgos, ¿verdad? Nuestra respuesta a veces es una respuesta de activa involucración en seguir aquello que sabemos que no es correcto, pero nos gratifica o incluso nos interesa. Otras veces es más similar a la actitud de Pilato. Nos lavamos las manos. ¿Me lavo las manos? No tengo nada que ver con el tema. Con la pretensión, ¿verdad?, de que no estamos de acuerdo con lo que otros están haciendo, pero no hacemos nada, nos lavamos las manos. Lavarse las manos nos hace sentir que somos moralmente superiores, mejores, a aquellos que siguen lo incorrecto, que estamos por encima de ellos. Nos hemos lavado las manos, no vamos a participar de esto, pero tampoco vamos a condenarlo, tampoco vamos a decir nada, nos vamos a callar. Pero es pura hipocresía. Como en el caso del procurador Pilato, los otros no podrían hacerlo sin nuestra cobardía disfrazada de indignación, sin que nosotros previamente hubiéramos rendido nuestras convicciones íntimas ante sus presiones. Nuestras convicciones se verán a menudo bajo presión. No os quepa duda, hermanos. Todos vamos a vivir presiones en nuestra vida y nuestras convicciones se van a ver presionadas. La tentación es ceder de una manera u otra, ¿verdad? A veces tenemos que enfrentar el pecado y preferimos mirar para otro lado. Preferimos no señalar el pecado ni al pecador, porque esto nos pone al descubierto, esto nos crea enemigos, nos pone en situaciones incómodas. Así que ceder es lo más fácil. Lavarnos las manos, yo no tengo nada que ver con esto, yo me lavo las manos. Cuando cedemos, estamos haciendo lo malo. Ceder a veces es por cobardía, debido al miedo de enfrentarnos
a los que desean hacer el mal, a los que desean seguir viviendo en el mal, diciendo a lo malo bueno y a lo bueno malo, y no enfrentamos las cosas. Lavarnos las manos no nos eximirá de responsabilidad, como no eximió a Pilato. Seguro que en el tribunal de Dios, en el tribunal de Cristo, cuando Él se enfrente a ese tribunal, eso no le eximirá. Tú sabías que era inocente, Pilato, pero aún así cediste. Tú tenías el poder para no haber firmado, para no haber llevado a la cruz a un inocente, pero tú firmaste. Tú consentiste. Hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado con las presiones que nos llevan a veces, sin participar del mal, a consentir el mal. Cuidado, hermanos. Permitidme terminar con las preguntas de aplicación personal. ¿Estás viviendo situaciones concretas en las que tus convicciones están sometidas a presión? Es fácil estar viviendo situaciones así. Las vamos a vivir, las hemos vivido y las viviremos, en las que nuestras convicciones se verán sometidas a la presión. Si la respuesta es afirmativa a lo que acabo de preguntarte, ¿qué presiones estás recibiendo y de quién proceden? ¿Qué presiones estás recibiendo? Analiza en tu vida. ¿Qué presiones estás recibiendo? ¿De quién proceden esas presiones? ¿Cuáles serían las consecuencias de sucumbir a esas presiones? Si sucumbimos a las presiones, quizá que estemos consintiendo con el pecado, conviviendo con el pecado. ¿Cuál es el precio a pagar por no sucumbir ante el pecado? El precio a pagar puede ser perder un trabajo, perder unos amigos, perder a unas amistades, una familia, perder 1000 cosas en la vida. ¿Qué ayuda puedes encontrar en la Escritura, en la palabra de Dios, para poder soportar esas presiones y hacer lo que es correcto? ¿Qué ayuda puedes encontrar? Estoy convencido de que en las Escrituras, en la palabra de Dios, es donde podemos encontrar esa ayuda, mejor que en ningún otro sitio, para soportar las presiones de la vida y hacer lo que es correcto, y no dejarnos llevar por lo que todos aprueban. A veces tenemos que enfrentarnos con la multitud, con muchos que piensan lo contrario a nosotros. Pero la palabra de Dios nos enseña que debemos de estar firmes en el Señor, firmes en su palabra, y que las convicciones que tenemos, que hemos recibido de ella, de esta palabra santa, son las que deben moldear nuestra vida, y son las que deben llevarnos, guiarnos, conducirnos y mantenerlas, sean y vengan las presiones que vengan. Que el Señor nos ayude, que Él nos guíe, que Él nos guarde, y en todo momento solo a Dios sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén.